Buenos días, mi nombre es Laura Núñez, soy alumna de su materia de negociación comercial y este video es para defender la primera actividad de negociación comercial internacional. Para entrar en materia debemos empezar por definir este término. ¿Qué es la negociación comercial internacional? Es el proceso en que dos partes se colocan de acuerdo para buscar la manera más efectiva de llegar a sus objetivos estratégicos y comerciales. Normalmente en estos acuerdos se tocan temas como los términos de entrega, la calidad del producto, las barreras comerciales o los acuerdos preexistentes entre los países. Esto implica que hay que conocer las culturas, los sistemas legales y las prácticas comerciales de los otros países para poder llegar a un acuerdo óptimo. Por otro lado, podemos decir que el Estado, el gobierno, el comercio y la integración son fundamentales para la negociación comercial internacional, ya que influyen directamente en este proceso. Para entender por qué son parte fundamental de este proceso, debemos definirlo. Empecemos por definir qué es el Estado. El Estado es la entidad política soberana que ejerce autoridad sobre una población y un espacio geográfico específico. En materia de negociación comercial internacional, ellos son los primeros involucrados en la toma de decisiones a nivel nacional e internacional. El Estado se divide en poderes públicos. Los poderes públicos los podemos definir como las distintas ramas del gobierno que cumplen funciones específicas para colaborar entre sí y alcanzar los fines del Estado. En Venezuela existen 5: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder electoral y el poder ciudadano. Por otra parte, hablemos sobre el gobierno. El gobierno es la autoridad que dirige y administra los asuntos públicos de un Estado. El gobierno es responsable de formular y aplicar políticas públicas, además de promover el desarrollo de la nación y mantener el orden y la estabilidad. Existen muchos tipos de gobierno. A través de los tiempos y a través del mundo hay demasiados tipos de gobiernos diferentes con características muy particulares. Sin embargo, podemos nombrar a los más representativos, que son el socialismo, el comunismo, la república y el despotismo. El comunismo es un sistema donde el Estado controla los medios de producción. Ejemplo, Cuba, donde el Estado posee y controla la mayoría de las industrias y servicios. El socialismo es donde el gobierno controla las principales industrias pero permite la propiedad privada. Un ejemplo de esto sería Suecia, donde hay una alta carga impositiva para cubrir servicios sociales como salud y educación. Existen las repúblicas, que son estados sin monarcas, donde los líderes son elegidos por los mismos ciudadanos, ejemplo, Francia. Y existen casos como los del despotismo, donde el gobierno es un solo líder absoluto, como sucede con Kim Jong en Corea del Norte. A pesar de que existen muchos tipos, creo que todos los gobiernos pueden tener características de unos y de otros. Un ejemplo, el caso de China, en los que ellos son declarados un estado comunista y sin embargo aplican características capitalistas para poder avanzar en su desarrollo económico. Hablando sobre el desarrollo económico y el comercio, podemos definir el comercio que no es más que el intercambio de bienes y servicios financieros entre personas, empresas o países. Se considera esencial para la economía global ya que ellos facilitan la especialización económica, es decir, que cada país se dedica a producir aquello en lo que es totalmente eficiente, así como el comercio también promueve el intercambio de recursos entre países. Existen muchos tipos de comercio, pero los que podemos nombrar o los principales que podríamos nombrar serían el comercio al por mayor, que suele ser la venta de grandes cantidades de materia prima, generalmente para su industrialización, para luego llegar al consumidor final en ventas pequeñas. De ahí podemos arrancar por el comercio al por menor, el cual involucra ventas de productos en pequeñas cantidades que generalmente van directamente al consumidor final. El comercio nacional, el cual sucede dentro de un mismo territorio, en donde se rige por el mismo marco jurídico y financiero común, y el comercio internacional, que se lleva a cabo entre personas o empresas ubicadas en distintos países, que generalmente se dirige por un código común internacional o tratados de acuerdos comerciales entre naciones. Además, podemos hablar sobre la integración. ¿Qué es la integración? La integración económica se refiere al proceso mediante el cual los países se unen para formar bloques comerciales o regiones económicas con el fin de promover un mayor grado de cooperación y coordinación en las áreas como el comercio, la inversión, la política económica y la regulación. Existen diferentes tipos de niveles de negociación comercial. Podríamos mencionar a los principales como el acuerdo preferencial, que establece preferencias en las barreras arancelarias o en los montos arancelarios,
También está el mercado común, que va más allá de la preferencia al eliminar aranceles y establece un mercado común libre de circulación de bienes, servicios y capitales entre personas y países miembros. La unión aduanera, que además de eliminar los aranceles, implica que la adopción de una política comercial común frente a los terceros países. Generalmente es porque hay una mayor preferencia sobre los aranceles de estos países comunes, y hay otros para los países que son externos. Un ejemplo de esto podría ser que, a pesar de que no estamos activamente dentro del Mercosur, aún hay preferencias arancelarias para las exportaciones e importaciones que se dirigen o vienen desde Chile, Argentina o Brasil. La Unión Económica incluye la coordinación de políticas económicas y monetarias entre los países miembros, además de la eliminación de las barreras comerciales. Las zonas libres de comercio, además de eliminar los aranceles y las cuotas entre los países miembros, tiene su propia política comercial frente a terceros países. Y la integración económica plena es el nivel más alto de integración económica, incluyendo la armonización de políticas fiscales, monetarias y sociales entre los países miembros. Un caso como el que sucede con la Unión Europea, que se rigen todos por unas mismas medidas, políticas fiscales y monetarias. Además, podemos hablar sobre las diferencias entre Estado, gobierno, comercio e integración, que a pesar de ser términos que están ultra relacionados, tienen grandes diferencias. Como ejemplo, el Estado es una estructura permanente y soberana, mientras que el gobierno es temporario y administra el Estado. O sea que el gobierno puede ser cambiado en cualquier momento, sin embargo la estructura del Estado se mantiene. El comercio, que es una actividad económica específica, mientras que la integración es un proceso amplio que unifica entidades para facilitar el comercio y la cooperación entre estos países. La integración es un proceso de unión entre entidades, mientras que el Estado es una entidad política independiente y trata de mantener su soberanía sobre cualquier tipo de integración económica. El Estado es una entidad política con poder regulador, mientras que el comercio es una actividad económica que está regulada por el Estado. El gobierno implementa políticas que regulan el comercio, mientras que el comercio es la actividad económica que, bajo estas regulaciones, hace un intercambio de bienes y servicios que ayudan al desarrollo del Estado. Y el gobierno administra y dirige un Estado, mientras que la integración es un proceso amplio que unifica varias entidades para facilitar la cooperación y el comercio. Muchas gracias.